Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, bienvenidos. May. Hoy vamos a seguir con mis sentencias que dicen por ahí que, pues digo, yo creo que estos temas son de trascendencia y de pronto vamos a tratarlos de hacer más digeribles porque sí, reconozco que son muy técnicos, ¿no? Em, hoy quisimos juntar tres tipos de violaciones a derechos humanos que están relacionadas con tres resoluciones. Si bien es cierto, dos de ellas hubo un acuerdo amistoso con el Estado mexicano y con las víctimas, sí se emitió una resolución porque pues, se consideró que había ciertos puntitos que había que puntualizar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de las sentencias de la Corte en contra del Estado mexicano, pero específicamente en temas de tortura, ejecución extrajudicial y detención arbitraria. ¿Es correcto, May? Así es, temas que pareciera o sea, que suenan muy fuertes, porque a veces los platicamos y dicen, no, es que sí es muy fuerte, pero ya cuando entramos al análisis de cada uno de ellos, vemos que a pesar de su impacto, están muy presentes. O sea, si de algo tenemos crisis en México, son justo de estos temas. Entonces, es importante que los toquemos aquí porque justo eso es lo que nos está pasando. Entonces, Sí. es la idea, que conozcan y que sepan el contexto, el antecedente y que sepan desde cuándo estamos trabajando en estos temas, bueno, trabajando en estos temas, ¿no? Es correcto. Ujú. Pues bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Sí, vamos. Miren, de las sentencias de las que vamos a estar hablando el día de hoy, es el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México. Es una sentencia del 20 de noviembre del 2010. Y ojo acá, porque en las sentencias de temas de violencia contra las mujeres, no sé si han podido revisar más a detalle, pero por ejemplo, Digna Ochoa justo estaba en la defensa de este caso en específico, cuando ocurre pues su asesinato, que eso a la larga o después, obviamente, se emitió una resolución en donde señalaron que pues no se había investigado de manera correcta pues su muerte, ¿no? Pero pues es de relevancia porque pues imagínense que tan importante ella era en la defensa de derechos humanos que estaba involucrada en este caso. También vamos a platicar sobre los casos de García Cruz y Sánchez Silvestre. Esto es una sentencia del 26 de noviembre del 2013. Y finalmente, el caso Trueba Arciniega y otros contra México es una sentencia del 27 de noviembre del 2018. Estas dos últimas en específico son las que les mencionamos que hubo un acuerdo amistoso. Es la posibilidad que se puede tener en este tipo de espacios internacionales, en donde si el Estado mexicano dice, ok, sí, reconozco que hubo una violación a derechos humanos y propongo que se haga este tipo de ajustes, reparaciones y demás. Entonces, en estas dos resoluciones en específico, de alguna manera la Corte dijo, sí, está bien, vamos a analizar si lo que están acordando se apega a todos los criterios que tenemos dentro del sistema interamericano, pero que hay que hacer algunas puntualizaciones, ¿no? En específico, porque de aquí viene, porque aparte imagínense que el Estado dice, ah, ok, sí, yo violé esos derechos humanos y me comprometo a B, C, D, ¿no? Entonces justo la Corte dijo, bueno, como el Estado mexicano ya se comprometió, vamos a revisar en específico qué es lo que de pronto tendría que hacer como un ajuste pormenorizado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, es importante mencionar que en estos tres casos, bueno, al menos en dos, el caso Cabrera García y el caso Trueba Arciniega, ¿qué te crees, May? ¿Quién crees que vamos a tener aquí como principales violadores de derechos humanos? ¿Podrían ser militares? Ay, ¿Podrían ser atinaste, militares, tal vez? No, le no sé. atinaste, Como tal vez justamente. algo excepcional, algo excepcional.
Hijo, es que leyendo las sentencias, ves esa forma de trabajar de ellos tan sistemática, todo es igual, o sea, todas las que vas leyendo es la misma forma de actuar, los mandos dan como las mismas instrucciones, hijo, lamentable. Entonces, otra Otra vez los vez, militares. Ujú. ¿no? Y bueno, vienen a reforzar las resoluciones porque parece, insisto, ¿no? Que al menos yo o nosotras lo hemos platicado en las capacitaciones, es ¿por qué seguir insistiendo en los militares si ya Eh, tenemos tantas sentencias? O sea, fuera una, diríamos, bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Algo Pero no, excepcional. exacto, son Ujú. varias. Pero bueno, ¿te parece si planteamos un poquito los conceptos generales Sí, el de estos contexto, ajá. elementos? Y ahorita Ujú. ya nos vamos como a la parte de la explicación un poquito general de estos tres casos, porque pues Ok. sí, son Ujú. un poquito más chonchitos, pero para efecto de poderlo platicar. Bueno, vamos a empezar un poquito a platicar sobre el tema de la tortura. Al menos si nos vamos a las regulaciones internacionales, sabemos o lo tenemos definido como una tortura, que es un acto por el cual se infligen intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que se ha cometido. Además, también la tortura puede tener la intención de intimidad o de coaccionar a una persona o a otras personas por cualquier razón que esté basada en cualquier tipo de discriminación. Y cuando estos dolores o sufrimientos sean infligidos, pues la persona que comete esta violación a derechos humanos, la característica es que es un funcionario público o una persona particular que pues de alguna manera instiga por esta disposición pues del agente estatal o por consentimiento o aquiescencia del propio Estado o de los agentes estatales que vamos a ver en este tipo de detenciones, ¿no? Además Oye, aquí, Norma, y ahí, sí, ojo, perdón, sí, sí, solo quería hacer como bueno, igual y nos vamos interrumpiendo, pero sí, 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 es importante de repente hacer estos comentarios. Lo mismo, lo que nos dice ahí toda la ley es que el hecho de que alguien te instruya a ejercer tortura no está justificado. O sea, eso es importante porque casi en todos estos casos lo que ves es que hay un mando que da la mm, instrucción. Entonces dicen, bueno, pues es que a mí él me dijo que yo, pues sí, pero eso no te excluye exime. de tu responsabilidad y pues por donde le veas, eso no justifica, ¿no? Lo que estás haciendo. Exacto. Además, también otra de las cosas que nos señalan dentro del concepto de la tortura es que no se va a considerar tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente por sanciones legítimas Ujú, o que sean ujú. inherentes o incidencias de estas. Es decir, pensemos que estamos en una manifestación y estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos de manera violenta, ¿no? Entonces, le Ujú. estamos pegando a todos y demás. Entonces vienen los policías, me contienen y yo me resisto, ¿no? No, a mí no me agarren y empiezo a tratar de pelear y ellos pueden ejercer el uso de la fuerza para tratar de controlarme, ¿no? Obviamente Ujú. tiene que ver con el nivel de resistencia que estoy ofreciendo, etcétera, ¿no? Entonces pensemos que sí, me agarran y me doblan mi bracito y me lo rompen. Eso no se puede considerar como tortura porque de entrada yo estaba ejerciendo un derecho de manera ilegal. Entonces los policías trataron de controlarme con todas estas acciones que puedan ocupar su cuerpo, con algún objeto que no sea letal, etcétera, ¿no? Hay reglas de pronto para este tipo de intervenciones, por así decirlo. Pero si ahí me están ocasionando una lesión, ahí sí de alguna manera se justifica el actuar legítimo, ¿no? Porque se sabe que sí, muy probablemente voy a salir lesionado. Pero ese es el único supuesto que tenemos en donde se valida y además yo no soy la que debo de probar que me estaban lastimando, sino más bien la autoridad tiene que probar que estaba haciendo todo lo que estaba dentro del margen de su actuación, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos, Mike. ¿Te parece si vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ahorita seguimos platicando de estos conceptos básicos para poder entender qué es lo que pasó en estos casos? ¿Te parece? Muy bien, vamos.
Bueno, pues recuerden que estamos en Reivindicando Derechos. Nos pueden escuchar a través de cimacradio.org. Los videos también los pueden revisar en CIMAC TV a través de YouTube. Y si quieren tener algún contacto con nosotras o tienen una duda o algo en específico que quieran preguntarnos, pues nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando de las sentencias de la Corte Interamericana, específicamente en casos de tortura, ejecución extrajudicial y detenciones arbitrarias. Estamos platicando un poquito de los conceptos y ya nada más para terminar de definir el tema de la tortura, sería importante señalar que ya todo mundo se ha puesto de acuerdo, y así literal todo el mundo se ha puesto de acuerdo en señalar que este tipo de violación a derechos humanos lo tenemos que prohibir sí o sí, y que el Estado tiene que llevar a cabo una revisión de sus normas, de sus autoridades, para que esta vulneración no ocurra y que además también no justifiquen de pronto la actuación para cometer actos de tortura. Imagínate que de pronto yo digo, bueno, pero como hoy tenemos la pandemia del COVID y todos tenemos que estar encerrados, todos los que estén afuera después de una determinada hora los podemos golpear para meterlos a su casa. No, eso no se puede. O sea, tenemos una problemática real, sí, pero eso no impide que tengamos, o más bien, eso no es una justificación para no respetar derechos humanos, ¿no? Eso sería por cuanto hace al tema de la tortura. Pero el otro concepto que tendríamos que mencionar tiene que ver con otra figura que se relaciona con eso que estamos hablando y que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales. Acá, miren, no es que exista de lleno una definición tal cual, sino se infiere de qué va la ejecución extrajudicial. Vamos a tener una privación arbitraria de la vida de una persona o de más personas por parte de agentes estatales o bien por particulares que también estén en el mismo rubro, por orden, complicidad o aquiescencia, y que esta muerte se lleve a cabo sin un proceso legal o sin una ley que lo disponga. Y imagínense esto que es como, aquí no tenemos pena de muerte en el país. Esa ya la quitamos hace varios años. Pero imagínense que de pronto, y a veces esto también se da en los temas de la tortura, nos ha pasado muchas veces, ¿no, Mike? Que cuando estamos en las capacitaciones dicen, no, pero de pronto hay unos más malos que a lo mejor ahí sí se justifica, ¿no? A lo mejor ahí sí los podríamos torturar tantito. Depende del delito, ¿no? A lo mejor depende de la persona. No. Exacto. No. Bueno, ahora Ajá. imagínense que es ese mismo criterio, pero decir, bueno, ya lo agarramos, vamos a matarlo, ¿no? Sabemos que es el más malo de todos los malos, vamos a matarlo. La Se lo cuestión merece. es que, Ujú. ajá, la cuestión es Ujú. que ni siquiera lo llevaste a una autoridad, no te dijeron si estaba relacionado con un hecho delictivo. Tú te tomaste la justicia por propia mano y decidiste que lo mejor para esa persona era matarlo, ¿no? Entonces, de eso va la ejecución extrajudicial, que un agente del Estado pues tome tu vida sin ninguna explicación que tenga que dar a ninguna otra autoridad, ¿no? Evidentemente, pues aquí se violentan varios derechos y estaba usado para ciertas figuras, ¿no? Como oponentes políticos o presuntos delincuentes o porque también las personas derivado de una tortura se morían, ¿no? Por el trato que se les daban o porque también a través de una desaparición pues se daban también las ejecuciones o el uso excesivo de la fuerza, etcétera, ¿no? O hasta los casos extremos de genocidio, por ejemplo, ¿no?
De aquí quisieras comentar algo tú, May, para si no ya entrar de lleno al otro concepto. No, yo creo que entramos de lleno a los conceptos para ya poder después ir avanzando en los casos. Sí, Ujú. porque ahí ya les contaremos de pronto qué es lo que tenemos en uno u otro supuesto. Finalmente, en el tema de la detención arbitraria, acá se presenta una detención cuando no tenemos, de esta naturaleza, cuando no tenemos un sustento legal que lo justifique, le estamos privando de la libertad a esa persona sin seguirle un proceso que está regulado en las leyes, o porque no tenemos pruebas de que se ha cometido el delito, o porque dentro del juicio no se cumple con el debido proceso que se ha establecido también en los ordenamientos, o cuando se violan, se niegan o se suprimen o se impide el ejercicio de derechos de las personas detenidas. Es decir, aquí lo que vamos a tener es que es una persona que por alguna razón consideramos que ha cometido un hecho delictivo y entonces lo detengo. Y el clásico, ya ves que de pronto luego lo vemos en las películas, ¿no? Ah, me tiene que leer mis derechos. Eso se le Ah, llama, se me fue ahorita el nombre, pero es Miranda. Bueno, ahorita me acuerdo, pero eso lo vemos más en la postura gringa, que aquí también lo hemos jalado, pero tiene que ver más con que cuando te detengan te digan, estás detenido por esta cuestión, por esta persona que te está acusando, etcétera, y que a partir de ahí se sigan ciertos pasos para determinar si está bien o no que te detengan. Pero no el clásico que luego vemos acá, que de pronto es lo vi sospechoso y entonces por eso lo detengo. El tener una sospecha de una persona solamente por su apariencia, eso puede configurar una detención arbitraria, entre muchas cosas más, ¿no? Esos son los tres conceptos que tenemos dentro de estas sentencias, en donde se nos hablan básicamente de abusos o arbitrariedades de parte de los agentes estatales y que pues afectan la vida en algunos casos, pero también la integridad personal pues de todos los que en su momento fueron detenidos. Ahí más bien lo que tenemos que cuestionar es si esa detención estuvo bien regulada a partir de todos los ordenamientos que tenemos. ¿Es correcto, May? sí, pues bueno, es que se los decimos de manera muy general, y tratando de que se entienda como en un lenguaje más común, porque sí, estos temas tienen muchos tecnicismos, tienen, o sea, incluso en temas de detenciones arbitrarias, todo entraría ahí tal vez un tema de flagrancia, que sí, Ujú. el artículo 16, bueno, son muchas las situaciones, pero por eso nosotros tratamos primero de platicarles los conceptos y pues de alguna manera que se entiendan y para poder dar como este primer, em, pues esta primera Acercamiento, ¿no? introducción, Ajá. acercamiento a lo que vienen los casos y se puedan entender un poquito más. Es correcto. Y además, porque básicamente lo que podemos rescatarse aquí en estos pequeños minutitos que nos quedan para este bloque es que estamos hablando, cuando hablamos de sentencias de la Corte, de obligaciones que el Estado ya desatendió en un segundo nivel. Es decir, todas estas pues determinaciones que tenemos en el ámbito internacional se analizan o los casos se analizan a la luz de lo que el Estado debería de hacer y lo que hizo a partir del caso en particular. Por ejemplo, si estamos diciendo que, por ejemplo, debe de existir un debido proceso, que te lleven con una autoridad, que tú puedas ofrecer pruebas, que si alguien te está denunciando, que esa persona ofrezca las pruebas para relacionarte con el hecho delictivo. Es decir, son pasos que debemos de implementar no importa que sea la propia autoridad la que tenga que hacerlo, porque parecería que es, bueno, pero es que es el policía, ¿no? Por supuesto que él puede detenerme. No, es que todas las autoridades tienen reglas para poder actuar. Que si bien es cierto, podemos tener esta noción general de que pues no se respetan las reglas, o el clásico que nos dicen, bueno, pues es que ya llegó el policía y pues sabemos que le vamos a tener que dar dinero. Bueno, eso de entrada es corrupción, ¿no? Pero a lo que voy es, no toda la actuación de los agentes estatales está cubierto por la ley.
están limitados. La cuestión aquí, o lo que queremos rescatar en estos programas, es que ustedes conozcan al menos las ideas generales o globales de por qué me pueden o hasta dónde pueden actuar los agentes de Estado. Porque al menos con estos casos que les vamos a platicar ya ahorita después del corte más de lleno, son abusos muy latentes y que de pronto el Estado pretenda dar justificación, no sé, a una ejecución extrajudicial, o sea, es como aberrante y de verdad que los ejemplos que de pronto tenemos más allá de estos casos nos hablan de un nivel de desatención a los compromisos internacionales y a las obligaciones del Estado para llegar a los extremos, incluso caso Tlatlaya, de decir, no, o sea, ellos fueron los que me empezaron a disparar y pues yo tuve que abatirlos a todos. Oye, pero los testigos dicen que solo mataste a uno y a todos los demás los privaste de la vida, ¿no? Sin ninguna orden, sin ninguna justificación. De eso es lo que estamos hablando, de abusos que cometen, que son extremos y que el problema es que si los justificamos desde esta mirada de ser el más malo de todos los malos, en algún momento vamos a ser los más malos nosotros y hasta después se va a poder descubrir que en realidad no había ninguna razón, ¿no? Pero, ¿te parece si nos vamos a nuestra pequeña pausa comercial para ahora sí entrar de lleno a estos casos? Sí, 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 vamos. Bueno, pues volvemos, vamos a una pequeña pausa. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el tema de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Bueno, les vamos a contar ahora sí un poquito de los hechos y de ahí vamos a ir desmenuzando todo esto que hemos estado platicando. El primer caso tiene que ver con Cabrera García y Montiel Flores. Como les decía, es una resolución del 26 de noviembre del 2010. Y bueno, ¿qué tenemos en este caso? El 2 de mayo de 1999, el señor Montiel Flores se encontraba fuera de la casa del señor Cabrera García, junto con otras personas más. Esto en el municipio de Pizontla, en Ajuchitán del Progreso, perdón, estado de Guerrero. Más o menos también a esos mismos momentos en que ellos estaban platicando, había miembros del 40 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que habían entrado a la comunidad bajo la idea de un operativo en contra de la lucha contra el narcotráfico. Pues aquí en esta acción que intervienen los militares, se da un disparo por parte de los efectivos militares que impacta a una persona de nombre Salomé Sánchez, quien pierde la vida en esos hechos. Y esto deriva a que pues nuestras víctimas pues se asustan, se esconden, empiezan a correr y posteriormente son detenidos. Las fuerzas militares mantienen detenidos a los señores Cabrera y Montiel por varios días. Son trasladados a instalaciones pues igual de estos centros militares. Y ahí es donde se empiezan a hacer todas las valoraciones en teoría para de alguna manera tratar de relacionarlos con un posible hecho delictivo. Entonces los detienen, pero mientras son detenidos, pues sufren las distintas torturas por parte de los militares y curiosamente hasta días después, son puestos a disposición de la autoridad correspondiente, ¿no? De ahí ahorita vamos a ir platicando algunas cuestiones que se detectaron.
Esta sentencia en específico sí es una en donde se valoran todos los elementos que en su momento vamos a platicar o que tienen relación con el tema de la tortura desde la visión de violación a derechos humanos, a diferencia de las otras dos, porque como les decíamos, en las otras dos llegan a un acuerdo y entonces ya nada más iban a puntualizar el acuerdo en específico. ¿Qué tenemos en la sentencia caso Trueba Arciniega contra otros del 27 de noviembre del 2018? Em, pues estamos hablando de un municipio en el estado de Chihuahua, en donde pues había, en este caso el 22 de agosto de 1998, mi rey Trueba Arciniega de 20 años se encontraba en su vehículo junto con su hermano Vidal Trueba Arciniega y un amigo de ellos. Circulaban por una calle principal en su localidad cuando un carro militar se acerca a ellos y piden que se detengan. Sin embargo, se asustan ante esta circunstancia, corre mi rey por detrás del vehículo y es cuando lo reciben de entre 10 a 12 disparos por parte de los militares. El hermano de él pues también tuvo miedo de los soldados y por eso señalan que salieron corriendo de este lugar y que pues el policía en cuanto nota que ellos están huyendo bajo su criterio, pues es que les dispara y pues bueno, así es como tenemos esta eventualidad o esta análisis que tiene que hacer la Corte Interamericana y en su momento les digo llegó a un acuerdo. Y en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre, aquí lo que tenemos es también una detención por parte, esta sí es de la Ciudad de México, tenemos un momento en donde son procesados el señor Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, en teoría por dos causas, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y asociación delictuosa, así como por delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada, perdón, y daños a los bienes. Son detenidos el 6 de junio de 1997 sin una orden judicial por agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal. En ese momento ellos tenían 20 y 37 años de edad y trabajaban como albañiles en el Distrito Federal. Durante el momento de su detención, también fueron objeto de tortura y esto obviamente para tratar de vincularlos con las declaraciones que los relacionaban con hechos delictivos. Eso es a grandes rasgos lo que tenemos de los casos, que es lo que de alguna manera, como decía May, ¿no? No son cosas que nos suenen ajenas de pronto, aunque estamos hablando de litigios estratégicos en donde se nos señalan pues diferentes circunstancias que vamos a ver como comunes denominadores, por desgracia, en los casos de ejecuciones, detenciones arbitrarias o torturas. Entonces, May, cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo creo que aquí vemos otra vez, ¿no? Las actuaciones de los militares de una manera, diría yo, hasta irracional, porque en uno de los casos vemos que tienen detenidos mm, días, muchas horas, creo que más de 48 horas, a dos personas donde sabemos que están en el 40 batallón, tenemos todos los datos y ahí siguen sin ser presentadas de manera legal, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos esto. En el otro caso de Trueba, vemos también cuántos disparos le hicieron a un chico por la espalda, que dices, son demasiados tiros que en una persona con disciplina, con entrenamiento, como lo es pues un militar, no tendría por qué caber ese grado de, ¿cómo decirlo?, de brutalidad. No encuentro otra palabra para hacer esas, pues esas acciones, ¿no? Entonces, vemos que pues prácticamente todo lo que se ha dado es algo que vemos de manera constante en muchos de los casos, y estos porque llegaron hasta la corte, ¿no? Y por eso es que los conocemos, digamos, un poco más, pero ¿cuántos casos se han quedado impunes? ¿Cuántos casos traemos en cifra negra? Y también esta parte de que el contexto es importante, ¿no? El contexto de que se dan en toda esta parte de la guerra contra el narcotráfico, incluso estas dos personas que son ambientalistas,
y cuando son detenidos y de repente ya decían, bueno, es que sembraban amapola, o sea, ya situaciones que no, ya no tenían lugar, pero que aún así se siguen exponiendo incluso por parte de nuestra autoridad. Y eso es lo que es para mí lo más preocupante porque pues pueden actuar o van actuando al margen de la ley y pues definitivamente no tienen por qué, no, porque decían, bueno, de repente ya salió que traían un rifle y que situaciones que, como decimos, son sembradas, ¿no? Es que justamente lo que vamos a ver como un denominador, vámonos como por partes, ¿no? Ujú, Pensemos en el primer momento que tiene que ver con la detención arbitraria, porque justamente el tema de que esté sujeto a una detención por un agente estatal es lo que te vuelve vulnerable a todas estas violaciones. ¿Qué es ujú, lo que podemos determinar? A ver, como decíamos, sí hay reglas que tiene el Estado para el momento de detenerte, como tú bien lo referías, ¿no? A ver, ¿cuál es la única razón por la cual me pueden detener en el momento? ¿O porque hay una orden de aprehensión? ¿O porque me agarraron, como se suele decir comúnmente, con las manos en la masa, ¿no? Y ujú. aún así, con las manos en la masa, trae sus propias reglas porque el Código Nacional de Procedimientos Penales dice, ah, ok, pero resulta que yo le acabo de decir al policía, esa señorita que se llama Mayra, que va corriendo por ahí, es la que me acaba de Ujú. asaltar. Pero ¿qué tal que tú ya estabas, no sé, voy a poner un ejemplo bien burdo, ¿no? Tú ya estabas corriendo hacia la avenida y justo cuando tú llegas a la esquina se pone el SIGA. O eran los últimos minutos de poder atravesar la avenida. Entonces, en el inter que tú logras pasar corriendo, el Ujú. policía te está persiguiendo, pero el policía se queda parado, ¿no? Porque ya está circulando. Si de pronto yo te dejo de ver, ahí se interrumpe la persecución. Y que de pronto también eso se ha tratado de regular, al menos aquí en la Ciudad de México, porque sí tenemos varias cámaras. Entonces, ajá, ¿desde dónde lo empezaste a seguir? ¿A través de las cámaras, por pie? ¿Lo perdiste de vista? Todas esas son reglas que de pronto tienen que valorar en su momento los agentes de Estado para poder determinar que la detención que estoy haciendo en ese momento cubre con los requisitos. Obviamente, de lo que estamos hablando en estos casos es que las detenciones no cubrían los requisitos. Simplemente por alguna circunstancia consideré que yo me voy a llevar a Mayra y en el camino, pues vamos a darle una calentadita y en el Una camino vuelta. Ujú, una vueltecita, porque ujú, acuérdense que también otra de las cosas para las personas que son detenidas es que deben de ser puestas ante la autoridad más inmediata y en el menor tiempo posible. Que ujú. puede haber justificaciones, imagínense, y esto con lo que también hemos platicado de las deficiencias que tienen a nivel institucional, que no haya, no sé, patrullas o gasolina para las patrullas, ¿no? O que se les ponchó una llanta. Bueno, aquí la autoridad, si de pronto la agencia más cercana estaba a 15 minutos de donde ocurrió la detención, pero resulta que lo llevaste 8 horas después, bueno, quien tiene que acreditar qué fue lo que pasó en todas esas horas es la propia autoridad. Y lo que vemos, o al menos pueden darse cuenta en estas resoluciones, es que sí tenemos un patrón y que ese patrón implica, uno, para el tema de las torturas, que yo detengo y hasta después investigo, o si de la tortura puedo obtener una confesión, ¿ya para qué necesito investigar? Es que decía ahí el alto comisionado, en una de las visitas que hizo a México, decía, bueno, es que en México se detiene para investigar, no se investiga para detener. Entonces, Exacto. ese es el gran problema que tenemos. Y a nivel, donde le veas, ¿eh? Ujú. Estatal, federal, sí, no, realmente primero te detienen y luego investigan. Pero Exacto. aquí la regla es que exista primero una orden, ¿no? Que sería lo ideal, una orden de aprehensión, que te detengan, y lo excepcional, que muchos como le conocen, es la flagrancia. Ujú. Entonces, y esta flagrancia que te dice, bueno, vienen como dos vertientes, que es cuando estás cometiendo el acto o cuando lo acabas de cometer como inmediatamente después, porque incluso antes se decía que hasta las 72 horas, ¿no? Era algo que Ajá. tenían así de todavía hasta las 72 horas se da la flagrancia y ya habían sacado ahí un término de flagrancia equiparada y bueno, Ujú.
temas que no, pero ahorita justo es esta parte que por donde le veamos es una detención arbitraria. Tan solo tardarse tantas horas en no presentarlos ante la autoridad que correspondía, de entrada, ya, ¿no? Ya traemos ahí ese punto o esa parte negativa y que, insisto, los familiares y ellos son personas que exigieron l- que se tratara esto ante pues la justicia que debería de ser, pero pues muchos no pasa nada, ¿no? Ahí siguen en la cifra negra, que preocupante. Ujú. Y en el caso, por ejemplo, de la detención arbitraria, el Ujú. caso en específico que ocurre en la Ciudad de México fue así como una resolución. A mí lo que me gusta de las sentencias de la Corte es como es que yo ya les había dicho, qué bueno que la Corte dijo eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos bien común en la Ciudad de México? Y seguramente también lo vimos en el Estado de México y demás. Yo estoy siguiendo una investigación en contra de Mayra por homicidio, ¿no? Vamos a poner los ejemplos. Bueno, a Mayra luego no le gusta mucho que le ponga de ejemplos, pero en este caso es necesario, ¿no? Ok, porque me pones de mala siempre, ponme de buena, pero bueno, está bien. Ujú. Entonces, a Mayra la estoy investigando por un homicidio. Y resulta que ya tengo más o menos armado ya mi expediente por el homicidio, pero me faltan detallitos. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Bueno, Mayra va caminando por la calle y la detengo. Y entonces armo todo un expediente diciendo que la estoy deteniendo por robo. Como yo tengo la oportunidad de tener a Mayra detenida durante 48 horas, en esas 48 horas que estoy investigándola por un supuesto robo, termino de armar mi expediente por Ujú, el ujú. homicidio. Y entonces, mientras Mayra está detenida, yo llego y digo, ay, Mayra, te andaba yo buscando. Fíjate que estás relacionada con este Ujú. homicidio. ¿Qué tienes que decir? No, yo no sé nada. Ah, no, yo te estaba investigando. Ya más me faltaba tenerte aquí. Entonces ya te tengo aquí, te voy a tomar tu declaración y ya te voy a llevar al juzgado. Mayra en su momento puede hacer valer que, y bueno, pensemos que no solamente hubo una detención arbitraria, porque la primera detención tengo que valorar si la hice de manera correcta. La segunda ya de alguna manera va a estar justificada, porque Mayra ya estaba detenida, o sea, yo no la detuve arbitrariamente, Mayra ya estaba ahí, solo que pues yo ya aproveché, ¿no? Sí. Sí, el problema es que Mayra, digamos como el modus operandi de la autoridad es justamente inventarse esos procedimientos Ujú. iniciales para poder vincularla al tema del homicidio. Y entonces es bien común que siembren cosas, que inventen ciertas vulneraciones y demás para poder justificar el que yo tenga a Mayra detenida y poder armar la otra carpeta. Eso es súper común, ¿no? Desde el modelo tradicional y todavía este modelo, porque sí, al menos la resolución está hablando del modelo tradicional, pero no lo hicieron en el Estado de México, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, lo recuerdo, todavía. Exacto, Pero entonces, incluso es mucho también de sembrar el tema de drogas, armas. O ajá, sea, hasta uno dice, bueno, ya invéntense otra cosa, ¿no? Porque exacto. es lo mismo, el mismo patrón, y que sí, a lo mejor puede que los dejen libres en algún momento y tendrán que llevarse el segundo proceso de manera diferente, no quiere decir que se exima, pero qué necesidad, pues. Exacto. Ujú, Justamente hace unos días acaba de salir un video de que están haciendo un cateo, si no mal recuerdo es aquí en la Ciudad de México, y en la puerta, o bueno, la cámara que tienen en el interior del inmueble, no distingo bien si es una casa o demás, pero enfoca directamente a la puerta y se ve cómo están entrando los policías de investigación y cómo uno deja tirar algo, así de ¡pum! O sea, se ve clarito, ¿no? Y ujú. esa era una muestra más de cómo si siembran cosas para poder proceder a la detención, ya teniendo detenida a la persona, ya me voy con los otros procedimientos. También es muy habitual, no sé si a ti te tocó, Mike, cuando estábamos en el anterior procedimiento, en donde pues buscaban de pronto, ¿no? Ah, oigan, tengo detenida a Mayra Carvente. Bueno, ahora voy a decir a Norma Bautista, ¿no? Tengo detenida Ajá. a Norma Bautista. A alguien le robó Norma Bautista
y Si entonces lo ya se iban, conoces, ajá. ajá, ¿no? Pero ya a veces era ni siquiera de si la conoces, sino era, sí, mira, porque resulta que hay 10 carpetas donde dice que hay una mujer de lentes morados eh, asaltando a personas, ¿no? Oye, pero Norma no tiene lentes morados, pero tiene lentes. Entonces la vamos a detener y la vamos a relacionar con Ujú. esas carpetas o Carpetas. esas Ujú. investigaciones. Es decir, sí es un patrón común. Y lo mismo ocurre con el tema, o sea, imagínense que en la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, y eso sí me gustaría platicarles en el siguiente bloque, porque ahí tengo algunos datitos que me gustaría rescatar de cómo el problema de estas circunstancias que estamos ahorita pues platicando, de cómo se elevan, una cosa sí sería importante recordar, que si estamos frente a un acto de tortura y se demuestra que la tortura sí se ejerció, es decir, que sí fui víctima, todo lo que se haya conseguido a través de esos actos violatorios se tienen que nulificar en el expediente. Eso es una ventaja que tenemos como ciudadanos y aquí no tenemos que probar nosotros que fuimos torturados. El Estado tiene que probar que no cometió o que más bien hizo todo lo que estaba de acuerdo a sus disposiciones y que no violentó el derecho, ¿no? Bueno, Porque, ventaja pues y bueno, desventaja, porque imagínate, los que sí son responsables y que llega la autoridad, hace una mala detención, con violaciones a derechos humanos, tortura, pues ya hay también, ¿no? sí, Es por eso escudo y espada. Ajá. de pronto ahí es por eso lo que hemos estado insistiendo constantemente, que las capacitaciones importan, sí, por supuesto, pero también cómo medimos que las capacitaciones estén funcionando, porque volvemos al mismo tema del que hemos estado tratando y de por qué mencionábamos estas sentencias. Son resoluciones que nos dicen lo que se está haciendo mal en cuanto a la investigación de un hecho delictivo, al menos en los primeros momentos de la detención. Y no es una cuestión de solo estos tres casos, tiene que ver con toda una problemática, de ahí que salga o se analice esta cuestión de que sean sistemáticos y estructurales, porque no es un caso nada más, sino es un patrón común que es necesario erradicar en los agentes estatales porque todas y todos estamos en riesgo cuando procedan a una detención. A lo mejor no estábamos haciendo nada, pero pueden armar todo un procedimiento. De eso habla las resoluciones, que el Estado tiene la facultad de detener personas, sí, pero no es un poder arbitrario, no es un poder de yo mando aquí, yo decido, no, hay reglas que deben de cumplirse. Pero ahorita les voy a platicar un tema en específico que a mí sí me gustaría rescatar porque sí se ve pues el abismo entre tener a militares y tener a policías. Entonces, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Sí, ya andamos sobre los tiempos. Es Vamos. correcto. Pues vamos a una pausa comercial y volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y platicando sobre algunas sentencias de la Corte. Pues mira, May, tengo por aquí algunos datitos que nos puedan dar una Casualmente, idea. Casualmente estaba yo por tenía aquí unas cifras, ajá. y tengo algunas cifras. Mira, por ejemplo, en cuanto a personas que han sufrido actos de tortura, lo que se ha podido documentar al menos en la encuesta nacional de población privada de la libertad, pues tenemos que de las personas que fueron detenidas y antes de llegar al Ministerio Público, un bonito 36% de manifestación de que sufrieron tortura. Estamos hablando que en el 22.9% de los casos son asfixias o ahorcamientos con bolsas de plástico o de algún otro objeto. En el 16.3% se les ha impedido respirar o se les mete la cabeza en agua. En el 10.9% tenemos golpes o descargas eléctricas, cortaduras, también en sus órganos sexuales. También agresiones sexuales como acosos, manoseos o intentos de violación. También ya cuando están en el Ministerio Público, porque acuérdense que eso es antes de llegar al Ministerio Público, ya en el Ministerio Público tenemos amenazas de levantar cargos falsos en el casi 40% de los casos, amenazas con sufrir daños en su persona en el 31%, amenazas de muerte en el 22%, amenazas de hacerle daño a sus familiares en el 20%.
haber recibido golpes o maltratos para aceptar hechos falsos en el 20% y ser golpeado y maltratado para inculpar a alguien más en el 11%. Ahora, que si tú dijeras, bueno, pero se anuncia de pronto eh, quiénes son estos agresores, ¿no? Entre los Ujú. agresores tenemos a policías ministeriales, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Municipal. También vemos agresiones en centros penitenciarios, en las fiscalías o en las procuradurías locales, todo lo que tiene que ver con área militar, defensa y guardia nacional, la Policía Federal, los que son de Secretaría Ciudadana, Marina, Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración. Son las autoridades que más vemos como pues violentadoras a derechos humanos. Y luego si nos vamos a la parte de cómo andamos en el índice global, ¿no? de tortura, pues te cuento que en nuestro país está identificado como un país de alto riesgo en tema de las torturas, y que esto también se cruza con las detenciones arbitrarias, la prisión preventiva oficiosa, el arraigo y pues la falta de voluntad y la capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables. Además, se considera la tortura como un método de investigación para obtener confesiones y fabricación de culpables, ¿no? Lo que también tú habías Mm. platicado. Y que en mayor medida este acto se da durante los primeros momentos de la detención y que pues se traslada también al momento en que las personas son llevadas a otros centros de detención. Y diríamos, bueno, pero seguramente muchos de estos casos son sancionados, ¿no? Híjole, no. Al Lo menos peor es que se ve, bueno, dinos, no, ahorita que pues termines. al menos lo que Ujú. se pudo observar a través de organizaciones de la sociedad civil en un informe que emitieron en el 2013, solamente se habían judicializado 18 casos. De todos los que teníamos, te estoy hablando, por ejemplo, que en el 2023 se hablaron de 4.592 investigaciones iniciadas. Bueno, pues te di cuento que solamente 18 casos fueron judicializados. No todos podríamos aseverar que hubo una sentencia condenatoria. Ujú. Entonces, Pero lo que imagínate, te iba a decir, aparte de esta impunidad, ya normalizamos, ajá, ¿no? O sea, le dieron sus, ¿no? O sea, le dieron sus golpes, su tehuacanazo, es normal. No, no así es pasa. normal. Entonces, ajá, cuando ya alguien platica o incluso está hasta como de broma, así de, ¿y qué te hicieron? No, pues me dieron unos zapes y entonces, bueno, pero no te hicieron algo más. Pues, ¿qué más Pues, querías, ajá, no? Entonces, se normaliza, se sistematiza esta forma de tortura y decíamos, no solo a nivel, digamos, policía de a pie, sino un tema militar. Y por donde voltees, dices, ¿quién será más complicado que me detenga, ¿no? ujú, Porque todos traen la misma forma de actuar y pues sí es preocupante porque todos los organismos internacionales dicen, México, tienes una crisis grave que no quieres ver y que ujú. además, pues no estamos haciendo cosas para prevenirla. Realmente no, yo no siento que estén pasando cosas preventivas. No sé desde tu punto de vista, pero No, no, no. Y luego aparte, si te cuento un poco el tema de la letalidad de las ujú, fuerzas policiales, incluyendo a el área del ejército, ¿no? Marina, Ejército, Guardia Nacional. Es decir, se ha podido documentar o medir de pronto dónde es más letal la autoridad cuando interviene en una detención o en una acción, etcétera, ¿no? Dentro de sus atribuciones. Y pues no es sorpresa para nadie la respuesta que de pronto dan estos índices, porque sí vamos a ver casos de letalidad, por ejemplo, en policías federales, estatales, municipales, ¿no? Sin embargo, si vemos los gráficos, el índice de letalidad se da más para casos de Guardia Nacional, Ejército y Marina. Incluso vemos cómo al menos desde el 2006, que es cuando tenemos
ya más de lleno a los militares en la seguridad pública. Ya los teníamos desde antes, las sentencias no lo documentan, pero de alguna manera ya la forma de entrar de forma abierta, así de vénganse todos los militares para acá, se da con la guerra contra el narcotráfico. Curiosamente, a partir de esa fecha, vemos un boom en cuanto al índice de letalidad de la Sedena, importante. Si estamos hablando de un número del 0 al 10, estamos diciendo que desde el 2008 subimos de 3, al 2010 subimos a 6.8, en 2011 a 7.3 y llegamos en 2012 a 9.5. De ahí hemos ido bajando. En el 2006 bajamos, por ejemplo, hasta 1.7, pero de ahí empezamos otra vez a subir. No hemos llegado todavía a los 9.5, pero eso también tiene una razón de ser, que es precisamente todo lo que surgió de estas resoluciones, lo que obligó también a que al Estado mexicano eliminara el tema de la jurisdicción militar, porque esa era otra de las cosas que también hemos platicado, de cuando un militar comete una vulneración de esta naturaleza, se va a la justicia, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero se iba a la justicia militar. ¿Cuál era el problema de la justicia militar? Que como no analizamos el mismo fenómeno delictivo y no actuamos de la misma manera, puede ser que mi código de justicia militar y mi código penal no empate. Por ejemplo, no es que en el código militar hubiera homicidio tal cual, ¿no? Sino había una figura que era como muy similar y que no se sancionaba como el homicidio. Por ejemplo, acá el homicidio, pon tú que sea de 50 años de cárcel, ¿no? En la justicia militar era de 3 años, porque ni siquiera había un símil a la figura delictiva, porque precisamente no ibas a sancionar a un militar que en teoría lo estás mandando a combatir al enemigo, ¿no? Entonces, desde esa mirada no se regulaba igual el código militar. Y el problema es que cuando empiezan a darse estos abusos, empieza de alguna forma a decir a los militares, bueno, pues yo puedo hacer lo que sea, ¿no? No importa, pues al final me pusieron. Y si de pronto estoy relacionado o vinculado con un hecho delictivo, quien me va a investigar son los propios militares. Sí, con las propias reglas de los militares. Y eso lo que generaba era, en el peor de los casos, una resolución en donde hubiera una sanción X, pero la realidad que esa es otra de las cosas que vemos en este tipo de casos. Les di algunos datos de tortura, pero en ejecuciones extrajudiciales y en detenciones arbitrarias tampoco tenemos resoluciones que nos hablen de que el Estado, una vez que ha demostrado que sus agentes estatales han hecho algo de forma indebida, lo sancionen. Y muchos de estos casos se van a la impunidad, ¿no? Digo, si al final lo que tenemos es una salvedad de decir, bueno, si se determinó que fui torturada y que todo lo demás pues se le quite ese peso, pues, ¿no? Para que pues me puedan juzgar con pruebas que sí se hayan obtenido sin violar derechos humanos. En otros casos ni siquiera los llevan a juicio, ¿sabes? O sea, no es una cuestión que puedan sancionar a las personas. Y el riesgo, y yo creo que eso es de donde podemos ir aterrizando todo esto, es que estos casos no son casos aislados. Son casos, como lo hemos platicado, que reflejan una problemática, que les dan una puerta abierta a militares para hacer lo que quieran. Que si se ha reducido la fuerza letal, ha sido también precisamente porque sociedad civil ha alzado la voz para decir, ya basta, no pueden seguir cometiendo abusos. Esto no se va a solucionar dándoles una capacitación solo de derechos humanos. Tiene que haber una forma distinta de atender el fenómeno delictivo y no puede ser solamente con las fórmulas fáciles, ¿no, Mike? ¿Tú qué opinas? Ah, es que no sé si nos tocará en algún momento ver un cambio, ¿no? Son pues prácticamente camadas de formación de un tema sistemático que viene eh, pues como de forma de Estado que realmente es complicado, que creo yo que podamos ver un cambio a corto plazo. Por eso decía, no sé si a nosotros nos toca ver el cambio y que sí, no se trata solo de capacitar, sino ahí se tiene que atender desde diferentes ámbitos, porque este tipo de situaciones también
gracias a que se han hecho visibles, pues justo han ido cambiando estas formas como de que no se vea nada más en un tema militar, que se emitan protocolos de actuación, ya no sé qué más quieren, pues ya tienen todo para trabajar bien y no lo hacen. Entonces, creo que ahí sí es importante que exista gente que trabaje un tema de política criminal, algo más integral que pueda apoyar. Pero bueno, creo que ya andamos sobre los tiempos también. Es correcto, Ujú. pues solamente señalarles que al menos estas resoluciones que hoy ponemos sobre la mesa, em, pensémoslo también desde la parte de lo que se le conoce como garantías de no repetición, ¿no? Que si estas resoluciones terminan siendo, pues son condenatorias para el Estado mexicano, no son documentos que solamente se deben de quedar ahí y conocerlos algunos, ¿no? Yo sé que son cosas muy técnicas, sé que son cuestiones muy particulares, pero de verdad la esencia que vienen en estas resoluciones nos impactan a todas y todos, porque en algún momento nos pueden detener y nos pueden sembrar cualquier cosa. En cualquier momento podemos tener temor, como sucedió en los casos de que una persona, pues yo no sé si es militar o no, a estas alturas, en este país, en este momento, yo no sé si en un retén me da seguridad o no. Y eso es lo que de pronto tenemos que, si bien no empaparnos de pronto con la terminología que ocupan estas instancias, no, pero al menos sí saber lo que está pasando y lo que está mal, porque también es la forma en cómo podemos exigirle a las autoridades y cómo también podemos prevenir nosotros en nuestros pequeños espacios y evitar estos abusos, ¿no? Pues bueno, pues con esto nos despedimos de este programa. Esperamos que tratamos de comentárselo a grandes rasgos porque sí son sentencias un poquito pesaditas, pero que al menos tengan esta noción general en estas ideas eh, internacionales, ¿no? Y pues bueno, entonces lo único que nos queda es despedirnos. Bye, pues nos vemos la siguiente semana para continuar con estos programas de Reivindicando Derechos. Recuerden que nos pueden buscar a través del número de cabina 5535084761 y en las redes sociales, pues también ahí nos podrán ubicar. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.